Latinoamérica, y hablar un poco hacia el final de mi rol en particular, junto con otro sociólogo compañero, dentro de este programa específicamente en Bahía Blanca. Después puedo contar un poquito algo de Bolivia, que es otra etapa, digamos, del proceso APEL. Bueno, ¿qué es esto, no, de la sociedad del riesgo y el postprogreso, ¿sí? A partir principalmente de los años 80, en la década de 1980, ocurren en el mundo una serie importante de accidentes industriales, ¿sí? Ahí empieza este concepto, ¿no?, de lo que son los accidentes y los desastres industriales. Piensen que ya estábamos con pensemos desde la revolución industrial hasta ese momento, y principalmente si tenemos que pensar en nuestro país, desde la década de 1880 hasta esa década, más de 100 años, de industrias operando con cierto, digamos, control de los riesgos, digamos, tecnológicos, pero lo que termina, digamos, pasando en esa época es una continuidad, digamos, bastante importante. Es como llamativo que en esa época ocurren un montón de accidentes industriales. Y en paralelo, la teoría, digamos, social comienza tanto desde la geografía crítica, pero también, digamos, la antropología se había hecho de estas cuestiones de los riesgos con los trabajos clásicos que nosotros conocemos de Mary Douglas, no específicamente en lo industrial, pero sí en otros, eh, en otros, digamos, contextos y en otros campos. Eh, Pensar esto, digamos, de la idea, ¿no?, del postprogreso. ¿Qué son estos accidentes no industriales? Un poco son esa otra cara, ¿no?, el lado B, que a veces decimos en el ámbito de la agenda ambiental, la agenda marrón, esa parte que nos cuesta, digamos, abordar, que es esa parte, ¿no?, que por un lado, todo el avance tecnológico, el desarrollo tecnológico nos brinda un montón de beneficios y hace y crea un cierto bienestar en la sociedad, obviamente, ¿no?, de manera diferenciada, pero vamos a hablarlo de manera, digamos, generalizada, y aparecen estos accidentes industriales como esas nombradas a veces como las externalidades negativas del desarrollo, ¿sí? Hoy hay todo un debate en torno a considerar esas supuestas externalidades negativas dentro del propio desarrollo, deberían estar consideradas y por lo tanto también cuantificadas en los daños, digamos, materiales, económicos, humanos y al ambiente que provocan, ¿sí? En nuestro, digamos, contexto, digamos, dentro de las ciencias sociales y en el caso latinoamericano, hay un poco de trabajo en esto, en lo que es el concepto de villas obreras, que por el lado de Brasil están Leite López, que ha trabajado bastante eso, y Federico Neyburg, por el lado argentino, especialmente con los casos digamos, del petróleo, y también toda la producción, digamos, que hay de riesgos, digamos, dentro de la teoría social, desde el lado de la geografía más que nada, y es en parte la que a mí más me sirvió para trabajar en estos contextos, y después voy a explicar por qué, digamos, en el contexto de pensar cómo trabajar en estos planes de contingencia y de preparación ante desastres y de respuesta. Acá hay algunas frases, digamos, que me gustaría que se queden un poco, que es esto, ¿no?, de que el riesgo cero no existe, ¿sí? Nosotros podemos minimizar, ¿sí?, reducir los riesgos, pero en el momento que nosotros trabajamos con sustancias o procesos, o generamos procesos, sean por actividades productivas o de otro tipo, que están trabajando con esas sustancias que son inherentemente peligrosas y que esa peligrosidad se acrecienta por el volumen de acumulación que hay o el tipo de proceso productivo al que están expuestas esas sustancias,
los riesgos, digamos, que si saben, ¿no? Es la resultante un poco de esa peligrosidad, más la vulnerabilidad y la exposición y la tecnología que existe para minimizarlos, eh, hace hablar, ¿no? De esto, hace llegar a esta conclusión de que el riesgo cero no existe, ¿sí? Y en el caso, digamos, de los riesgos de los accidentes industriales y los desastres industriales, eh, hay un concepto asociado que es el de accidentes tecnológicos ampliados, ¿sí? Que es interesante tener en consideración porque este es el contexto en el que va a trabajar este programa PELI en el que yo trabajé, que nosotros en la industria, digamos, tenemos accidentes o que se llaman en realidad incidentes cotidianos que pasan, ¿no? Hay a veces algún humo que hay, algún olor particular que es constante porque se están trabajando con sustancias que son peligrosas. Hay, digamos, incidentes esperados, ¿sí? De esa cotidianidad del funcionamiento. Pero hay otros, que son estos, los tecnológicos ampliados, los que si ocurren, y esto es como lo importante de estos eventos, si ocurren, tienen un alto impacto ¿sí? En el entorno, en las personas, en el ambiente, etcétera, ¿sí? Y económicamente, obviamente. ¿Sí? ¿Qué pasa con estos accidentes ampliados? No son de alta ocurrencia, es decir, de la probabilidad no es alta de que ocurran, es decir, no van a ocurrir todos los días como esos otros incidentes, ¿sí? De la actividad cotidiana de las industrias de alto impacto, sino que cuando ocurren, ¿sí? Es decir, la probabilidad esta es baja y se caracterizan por salir, digamos, sus impactos salen del predio de la industria. ¿Sí? Lo que ha pasado es que las industrias durante muchos años han trabajado siempre de sus límites, de sus paredes, ¿sí? Hacia adentro, ¿sí? A tratar de minimizar, ¿sí? Reducir los riesgos hacia adentro, todo el paradigma de seguridad e higiene bueno, que apareció un poco, vamos a ver después de eso. En estos riesgos, digamos, eventos críticos, que si nosotros usamos el concepto de evento crítico, bien va acá para usarlo, y es uno, digamos, para los estudiantes de antropología, lo digo, ¿no? Por ahí leyeron el libro de Ben Hadas, o lo van a leer en la carrera, que se llama Critical Events, y ahí donde desarrolla muy bien el accidente de Bhopal, que es un accidente ampliado, ¿sí? Y lo describe muy bien. eh, Salen de las plantas, los efectos ¿sí? Salen del límite del predio de la industria. Todo eso empieza a plantear una complejidad dentro del manejo de las empresas y de las industrias, tanto que ahí ven que yo escribí ahí el concepto de company towns y villas obreras. ¿Qué era eso? Era que, bueno, se instalaba una empresa y se instalaba también alrededor, ¿sí? Lo promocionaba la propia empresa, un barrio, ¿sí? Donde se iban a instalar los trabajadores que iban a trabajar dentro de esas empresas. Eso fue un paradigma durante muchos años, tiene que ver mucho también con la actividad petrolera en el sur de nuestro país. En un comienzo se llamaban los campamentos petroleros, los campamentos obreros. Eso, digamos, que fue sostenido y que viene en realidad de la revolución industrial, es decir, es una planificación del espacio donde el trabajador convive con esa industria de una manera muy estrecha y muy cercana, digamos, es su vecino cotidiano, ¿sí? Porque estas empresas además proveían eh, otro tipo de servicios, digamos, no era solo el trabajo en sí, sino hasta guarderías, escuelas, centros de salud, etcétera, ¿sí? Entretenimiento, todo giraba en torno a esas company towns. Ese paradigma empieza a entrar en crisis a partir un poco antes de estos accidentes, ¿sí? Y se empieza a dejar de lado ese formato de planificación, digamos, del espacio cuando se instala. Pero ¿qué pasa?
esos barrios, esas villas obreras, permanecieron y siguen habitadas por población, ¿sí? Lo que pasó fue que varios, los empleados, también vivían los empleados de las empresas, digamos, me refiero al personal jerárquico, lo que hoy llamaríamos los gerentes, por ejemplo, los jefes de las plantas, vivían también dentro incluso de las plantas. Este es el caso del polo petroquímico en la Shell, donde hay casas, digamos, donde vivía el personal jerárquico. A partir de estos accidentes empieza a cambiar todo el tema del paradigma de la gestión de riesgos y salen, ¿sí? Se los saca. Ahora, las poblaciones fuera de la planta siguen conviviendo con eso. Es ahí que entra esta cuestión de pensar los accidentes ampliados, los efectos que tienen y pensar estrategias y herramientas para, de cierto modo, responder con la población circundante y que no afectara, digamos, cualitativamente, cuantitativamente, en el ambiente, económicamente, etcétera, etcétera, de la manera en que se estaba viendo que estaba aconteciendo, ¿sí? Acá hay dos ejemplos que son como muy gráficos, lamentablemente, de esta parte de la historia, ¿no? De los accidentes industriales y de la industrialización en general, que uno es el accidente de Bhopal en India. Sí, ese accidente fue causado por la liberación se liberaron casi 42 toneladas de un gas tóxico que se llama el isocianato de metilo. Ese era un producto, digamos, intermedio para producir pesticidas, y era almacenado en grandes, digamos, imagínense que eran 42 toneladas en el lugar. Durante la noche entró agua a uno de los tanques de almacenamiento, se produjo una reacción, digamos, descontrolada de gases que inundaron la ciudad, y esto fue de noche. Esto pasa un montón de veces con estos accidentes, son nocturnos, porque en la nocturnidad lo que pasa es que cuando el control a veces depende de los humanos, literalmente, cuando decimos esto de que nos fallan los reflejos, es real. Las personas se iban despertando con una sensación de que se les quemaban los pulmones. Las personas terminaron yendo, ¿no?, a los hospitales, mostrando impedimentos físicos, ceguera y dificultades respiratorias. Al menos 3.000 personas murieron en este accidente, y se calcula que otras 8.000 han muerto desde entonces debido a enfermedades relacionadas con el gas. ¿Por qué cuento esto? Porque lo que importa también en estos accidentes ampliados no es solamente lo que ocurre en ese momento, ¿sí? El plan de contingencia que uno pueda tener en ese momento, sino que también hay efectos, digamos, colaterales que son hasta incluso intergeneracionales, ¿sí? El personal médico no estaba preparado para atender, digamos, toda esa cantidad de personas afectadas, y tampoco con los síntomas con los que estaban llegando. Y yo les recomiendo a los estudiantes de antropología que lean el capítulo, al menos de Vinadas, de Bhopal. Hasta hoy en día hay un evento que se hace algunas veces en India que se llama la Maratón de Bhopal, donde los residentes actuales de Bhopal eh, van, digamos, haciendo como una marcha, ¿no?, de protesta hasta el centro, ¿sí? Viajan hasta Delhi a veces, en busca de lo que nosotros llamaríamos justicia ambiental, porque este es un caso donde no hubo indemnizaciones, digamos, para todas las personas que fueron afectadas. Hubo una cierta jerarquización de quiénes eran los afectados, quiénes no lo eran, es decir, todas cosas que son digamos, hiper ahí estudiadas por un poco la antropología, las disputas que se ponen en juego y las moralidades que se ponen en juego para determinar quién es un afectado, ¿no?, por este tipo de accidentes, y qué tipo de resarcimiento, atención o compensación merece a partir de esa afectación que muestra. El caso no está resuelto.
lo que pasó, esa empresa era Unión Carguay, y Unión Carguay a partir de eso cambió su nombre y se pasó a llamar Dow Chemical. ¿Sí? Esta fue una estrategia que han usado varias industrias cuando se han visto enfrentadas a este tipo de eventos, no solo en eso, ¿no? Sino por, bueno, nosotros podemos hablar del caso particular que tenemos hoy entre Bayer y Monsanto también, ¿sí? Como las estrategias, digamos, económicas, jurídicas, legales de sobrevivencia que buscan las empresas y de la manera también de, digámoslo así directamente, sacarse de encima ciertos problemas. Entonces, eh, otro accidente ahí, no voy a entrar en tanto en detalle, pero fue el de una explosión de una terminal de GLP, gas licuado de petróleo, en Ciudad de México, en el año 84 también. Eh, Ahí lo que hubo, digamos, fue como lo que se llama bleve, que es explosión de vapor líquido, digamos, en expansión dentro de esos contenedores de gas licuado de petróleo que explotaron. También murieron más o menos 650 personas, esa terminal de gas licuado de petróleo quedó completamente destruida, el sistema de agua para incendios de la terminal quedó deshabilitado en la primera explosión, y los sistemas de agua de rociado también resultaron inadecuados. Esto pasa a veces de que los riesgos son como subestimados, ¿sí? O, o a veces mal calculados, porque no podemos, digamos, calcular todo. Les traigo a referencia para que se acuerden el caso de la central de Fukushima en Japón, donde habían calculado todo su sistema de respuesta, ¿sí? A la emergencia, a si había contingencias, a si pasaba algo en la planta, a una escala, digamos, de terremotos Richter determinada, y lo que pasó es que aconteció un terremoto en una escala que no era la normal, digamos, la que las estadísticas venían mostrando, y además se asoció un tsunami, y ante eso la planta no estaba preparada. ¿Sí? Con esto quiero decir que por más de que nosotros nos preparemos eh, con las mejores condiciones que nos pueda permitir la tecnología, el conocimiento tecnológico y la ciencia en ese momento, siempre vamos a trabajar con la incertidumbre, como cuando hablamos de riesgos, sea en el momento que los calculamos, sea en la respuesta, sean en un montón de las situaciones que están involucradas cuando hablamos de riesgos, ¿sí? Y de gestión de riesgos. Siempre vamos a trabajar con una parte de incertidumbre, siempre va a estar presente, incluso hasta para estimar la vulnerabilidad, la exposición, ¿sí? Que son partes de las componentes del riesgo cuando nosotros tenemos que evaluar, por ejemplo, integralmente una situación de riesgo, si queremos conocer a los riesgos que puede estar expuesta una población. Bueno, siempre hay una parte de incertidumbre involucrada. Bueno, más cercano a nosotros, sí, y que es un poco este evento, digamos, yo lo viví en carne propia, fue la explosión del buque petrolero de YPF en junio del año 84. En ese entonces tenía 6 años, vivía en lo que es, no dentro del barrio Shell, pero en un momento se lo conocía como el barrio Shell, pero piensen, ¿no? Este paradigma que les contaba de la villa obrera asociada a la Company Town. Y lo que pasó ahí es que era de noche, eran más o menos las 8 de la noche, todos estábamos por cenar, y de repente se cortó la luz y veías llamas, es decir, veías todo el cielo rojo y llamas que no sabías cuán cerca o cuán lejos estaban de tu casa, y, y todo el mundo, ¿no? Digo, todo el mundo del barrio, ¿no? Me refiero, cuando voy a hablar del mundo, en este caso voy a hablar del barrio en ese momento, que eran más o menos 200 familias, pensábamos que la empresa era Shell, algo había pasado ahí adentro. Hasta no fue pocos días después que la gente supo qué es lo que pasó realmente, a partir de los medios y de por qué hay vecinos que
que se fueron, digamos, por otra vía, pero la mayoría de los que estábamos ahí en el barrio nos autoevacuamos, y uso esta palabra porque es diferente cuando hay un plan de evacuación, un plan de contingencia. Realmente nosotros nos autoevacuamos, nos escapamos de alguna manera, si nos fugamos, serían los términos más adecuados para usar, de lo que estaba pasando sin saber demasiado qué era lo que estaba pasando. Durante 20 días, la onda expansiva que hubo había llegado más o menos, esta es la zona de Dock Sud, imagínense que la onda expansiva había llegado más o menos hasta la zona de Quilmes. ¿Qué quiero decir con la onda expansiva? Que la explosión, la energía que se expande con esa explosión llegó a romper vidrios hasta la zona de Don Bosco, que es parte del partido de Quilmes. Hubo varios muertos de la empresa, principalmente, ¿sí? Hubo disputas en torno a los bomberos, si entraban los bomberos de prefectura, si entraban los bomberos voluntarios, si entraban los bomberos de la empresa. Es decir, cuento todos estos detalles porque todos estos detalles no son detalles y hacen a lo que uno tiene que considerar si tiene que pensar y diseñar o planificar planes de contingencia y de respuesta a la emergencia en estos espacios. Porque la realidad es que seguimos conviviendo con estas industrias y vamos a seguir conviviendo largo tiempo, porque siguen produciendo muchos de los productos que salen de estas empresas, son derivados en general del petróleo y rodean nuestra vida cotidiana. Es decir, no hay nada casi que no encontremos alrededor en nuestras casas y que nos rodea que no derive del petróleo. La gente, bueno, estuvimos casi 20 días fuera, algunas personas decidieron no salir, no autoevacuarse. Cuando volvimos, yo escribí ahí, ¿no? Esto de post-traumatic disorder, perdón, me sale en inglés, eh, porque lo que pasó fue que un detalle, ¿no? Es decir, un caso, les cuento, en general fueron las mujeres, les pasó a las mujeres, empezaron a dormir. Ellas me contaban cuando hice todo el trabajo de campo para Inflamable, para el libro, lo que ellas contaban era que dormían con las botas al lado de las camas, las botas preparadas de ellas y de todos los hijos, de toda la familia, con los documentos preparados en una mochila. Por largo tiempo hicieron eso, pensando en que no sabían en qué momento otra vez iban a tener que salir corriendo si algo así pasaba. Eso no volvió a pasar, ¿sí? Y esto es algo que pasa, por eso yo hablaba de que la probabilidad de estos accidentes es baja, ¿sí? Pero cuando ocurren, los impactos son muy importantes. Entonces, lo que acontece, como acontece en general en las situaciones de riesgo a las que estamos expuestas, y también lo podemos analizar perfectamente con el caso del COVID, en que empezamos a normalizar, ¿sí? La situación de riesgo a la que estamos expuestos. Bueno, voy a pasar ahora un poco al papel, ¿sí? A contarles de qué trata este programa, que, como les conté un poco, surge a partir de esta digamos, observación, ¿sí? Que hacen, digamos, las propias industrias, las cámaras empresariales e industriales, y en este caso asociadas con la UNEP, que es la División de Naciones Unidas que trabaja en temas de ambiente y de protección ambiental. Eh, y empiezan, digamos, a diseñar un programa, que en realidad más que un programa es un proceso, ¿sí? Y hablamos de proceso porque no es es una serie de pasos guía, ¿sí? Pero que me van a llevar a la elaboración de un plan y de un montón de cuestiones que podemos ir viendo, pero no es una receta, ¿sí? Depende de lo que pasa en ese lugar, ¿sí? Donde yo vaya a instalar este programa, ¿sí? Depende mucho del legado histórico y el contexto interpretativo respecto a los riesgos que hay en esa población, las historias con esas empresas, en fin, un montón de cosas que tienen que ser consideradas y que hacen a la percepción de riesgos, ¿sí? y a cómo debería ser desarrollado. Por eso se habla de un proceso,
¿sí? No se habla de un programa o no se habla de una receta, sino que es un proceso. Bueno, este programa, digamos, es voluntario y fue pensado para, igualmente, ¿no? Para países del norte global, pero principalmente para países en desarrollo, donde nosotros, hay que aclarar algo, nosotros no tenemos legislación de riesgos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos legislación de impacto ambiental. ¿Qué es la legislación de impacto ambiental? Bueno, una empresa quiere operar, no sé, quiere instalar, quiere una actividad productiva, económica, tiene que hacer un estudio, lo explico así como muy sucintamente, tiene que presentar un estudio demostrando ¿sí? cuáles serían los impactos que va a tener en ese entorno en el que va a operar. ¿sí? Ahora, en cierto modo hay cuestiones medio estandarizadas en los estudios de impacto ambiental, y es mi consideración que la ley de impacto ambiental debería ser revisada en algún momento. Pero bueno, ese sería otro tema. Pero en otros países, además de la ley de impacto ambiental, que es parte ¿no? de lo que es la legislación ambiental en cada país, existe lo que se llaman las leyes de riesgos, ¿sí? Que es un paso más en esa cuestión del impacto ambiental. ¿sí? Es pensar en estas cosas que yo hablé al comienzo, en la incertidumbre, en estos accidentes tecnológicos ampliados, en cómo involucrar a la población circundante. Si yo detecto, ¿no? Ese estudio, se hablan así de evaluaciones integrales de riesgos, si yo detecto que va a haber un determinado efecto en la población circundante según el accidente o lo que pase dentro de mi planta, que va a salir los límites de mi predio, bueno, eso implica poner en acción un montón de cosas. Esto daría para largo porque la propia ley de riesgos tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Pero bueno, por lo menos hace información pública a lo que la población está expuesta y obliga a tanto los gobiernos como las empresas a generar programas ¿sí? específicos de respuesta a la contingencia, a las emergencias o los accidentes, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa donde nosotros no tenemos esto? ¿sí? Por lo cual las empresas hacen sus propios planes, ¿sí? Porque no es que no manejan igual riesgos, no hay gestión de riesgos dentro de las empresas o de las industrias, sí lo hay, pero es hacia el interior siempre. ¿sí? Las fuerzas de seguridad, por ejemplo, como prefectura, como es el caso de Polo, también tiene preparado cierto plan de contingencia, ¿sí? Pero no está validado con la población, es decir, la población nunca participó de ese programa, la población, la verdad, no se enteró si funciona o no funciona, nunca participó en un simulacro, porque está pensado hacia la protección, ¿sí? Más que nada, de la actividad económica en sí. Entonces, la UNEP empieza a desarrollar, digamos, este proceso APEL, pensado para los países en desarrollo principalmente, y acá hay que aclarar que es un programa voluntario, es decir, las empresas no están obligadas a usarlo, ¿sí? Y aplicarlo. Sería muy distinto si hubiera una ley de riesgos, por ejemplo, ¿sí? Pero en general, en los países del norte global existe, digamos, este tipo de procesos, llamado Apple o no Apple, tampoco voy a decir que existe en todos lados porque no está aplicado en todos, y en general, para lo que yo vi de algunos otros casos, digamos que me fui interesando en ver qué es lo que pasaba, hay en la población un concepto, digamos, del ambiente como integral, entonces la cuestión de riesgos y contaminación está asociada, está integrada, se la ve como una misma parte de la problemática de riesgos, y para los ingenieros de las industrias en general y los que hacen principalmente estas evaluaciones de riesgo, la contaminación queda como por un lado afuera. Entonces, bueno, se empiezan a armar ahí como campos ¿no? de negociación, de qué hacemos entonces con la contaminación. ¿Vamos a atender la contaminación o vamos a atender solamente si pasa una explosión o pasa
una descarga o un efluente gaseoso en el aire que nos intoxica. ¿Sí? Bueno, empiezan, digamos, por detrás, digamos, y que no son menores, este tipo de intercambios cuando este proceso quiere ponerse, digamos, a prueba y en funcionamiento en comunidades. Voy a pasar a la siguiente. Hay varios, digamos, formas, digamos, de apel, sí, para los accidentes químicos industriales es en el que yo trabajé en Bahía Blanca, pero hay para el transporte, hay para la minería, para los destinos turísticos del litoral, pensado en estas cuestiones, ¿no? De los, por ahí, terremotos asociados con tsunamis o inundaciones, que son, digamos, más extremos, ¿no? Que una inundación común. Y como por ahí ya se habrán dado cuenta un poco de lo que venía diciendo, hay lo que se considera tres patas, ¿no? Se habla así dentro del programa APEL, del proceso APEL, que son la industria, las autoridades locales y la comunidad. Si no están, digamos, comprometidas estas tres patas del proceso, el proceso no funciona, el proceso se cae, el proceso no anda, no se avanza, ¿sí? Entonces, en general, este proceso arranca con un acuerdo, digamos, que se hace, ¿no? Con representantes de la comunidad, del gobierno local, de las industrias que van a estar involucradas, porque este proceso implica que las industrias tienen que hacer de cierto modo público, ¿sí? Los riesgos a los que la población está expuesta. No solo de a una, ¿sí? Que información en el Estado sobre eso hay, sí, en las dependencias ambientales, pero cuando uno le agrega la dimensión de riesgo, hay otras cuestiones a considerar, ¿sí? Entonces, eh, por eso se habla acá de una evaluación integral de riesgos, ¿sí? Y de respuesta a la emergencia. Bueno, acá un poco de qué consiste un poco, ¿no? Este proceso APEL, ¿sí? Hay como 10 pasos, ¿sí? Pero para resumirlos, ¿no? Del lado derecho los tienen como más especificados, que es una guía, como dije, ¿no? Es una guía y depende de lo que pasa en el territorio donde uno va a trabajar con este proceso. Uno, en general, se arranca por identificar los posibles peligros en la localidad, que en general, es decir, las comunidades, digamos, por más de que yo no haga una evaluación integral de riesgos, ¿sí? Y la publique, las comunidades siempre van a hacer sus hipótesis de riesgo, ¿sí? Esto, por ejemplo, en el caso del polo en Dock Sud, lo que pasó después de ese accidente es que empezaron a aparecer hipótesis de riesgo en torno, bueno, va a volar todo hasta 60 kilómetros, la Casa Rosada va a desaparecer, porque bueno, si la onda expansiva por un buque petrolero en el canal de Dock Sud llegó hasta Don Bosco, y por los vientos nos salvamos de que supuestamente esa sustancia, el isocianato de metilo, que estuvo en Bhopal y que causó todos esos daños, ¿no? Que hasta la actualidad están, está el mito, nadie lo sabe realmente, porque la información no era pública en ese momento, pero está el mito, Unión Carguay tenía unos tanques sobre la vera del canal de Dock Sud, exactamente donde explotó el barco, muy ahí a pocos metros. Y cuando la gente después se enteró de este accidente de Bhopal por los medios y asoció con el accidente del buque petrolero, dijo, bueno, no, nosotros teníamos ahí los mismos tanques de Unión Carguay, ahí estaba, ¿no? El isocianato de metilo. ¿Y por qué también la población hizo, ¿sí? Esa hipótesis de riesgo? Porque cuando ocurre el accidente, lo que se vio es que
los helicópteros hidrantes tiraban agua para refrigerar esos tanques. Es decir, había que apagar el buque, ¿sí? Las llamas del buque, pero también estaban refrigerando esos tanques. Entonces, la población de Doksú, que estaba no del lado de donde yo vivía, del lado dentro del polo, digamos, sino del otro lado, ¿sí? En la otra parte urbana, además del casco histórico de Doksú, se acerca al canal y empieza a ver las llamas, empieza a ver las llamas y empieza a ver los helicópteros tirando agua sobre esos tanques. Entonces ahí empieza, ¿no? Bueno, ¿y qué hay ahí adentro? ¿Cómo puede ser que en vez de ir toda el agua a el barco, digamos, a tratar de apagar las llamas del buque petrolero, toda el agua está yendo eh, a querer refrigerar esos tanques? Bueno, después aparecen los medios, el accidente de Bhopal, y esas son asociaciones que es inevitable, digamos, que la población haga, en la medida que no tiene información confiable, fiable de los riesgos a los que está expuesta. Entonces, cuando los ingenieros empiezan a hacer sus evaluaciones, digamos, de riesgo, ¿sí? Integrales, ¿no? Se pone, digamos, sobre la mesa, ¿no? Se hace pública a lo que se está expuesta, hay que negociar con lo que la población fue construyendo también como con sus hipótesis de riesgo, ¿sí? Entonces, en el proceso, digamos, APEL, que si bien no, esta es como una guía, ¿no? Estos pasos, ¿no? De identificar los peligros, concientizar sobre los peligros, evaluar, desarrollar y actualizar planes de emergencia local que ya estén, que hay que integrarlos, ¿sí? Y desarrollar capacidades locales para responder a eso. El programa plantea que desde el comienzo se trabajan esas tres patas que yo hablaba, tienen que trabajar juntas, y hay un grupo de coordinación donde esos tres sectores tienen que estar representados, ¿sí? Entonces, ahí como ven, ¿no? Ese grupo está representado por empresas, por las instituciones de la sociedad civil y autoridades del gobierno local, ¿sí? Y se divide, digamos, se van armando comisiones de trabajo, una es la de evaluación y análisis de riesgo, la respuesta a la emergencia y la de comunicación y difusión. Y cuando nosotros en esa comisión más de evaluación y análisis de riesgo, a veces tienen más peso los ingenieros que están haciendo la evaluación integral de riesgos, pero también participan las representantes de la sociedad civil. En la respuesta a la emergencia, todo lo que ustedes se imaginan, ¿no? De defensa civil, bomberos, policía, prefectura, los planes que ya están previos, que tienen que ser integrados, revisados, hospitales. En el caso de comunicación y difusión, tiene mucho más peso, otra vez, ahí sí tiene mucho más peso la comunidad, instituciones locales, ¿sí? De la población que directamente podría estar afectada si ocurre un accidente digamos, ampliado. Y ahí es donde, digamos, cuando yo me sumé al trabajo del proceso APEL en Bahía Blanca, es donde eh, me involucré más fuertemente. Ya el programa tenía casi 15 años de existencia, pero tenía, digamos, ciertos problemas en esa, digamos, comisión de comunicación y difusión, y después vamos a ir viendo un poquito de qué era, digamos, esos problemas, con qué nos encontramos, digamos, cuando fuimos convocados para trabajar en el proceso APEL de Bahía Blanca. Bueno, acá lo ven, digamos, en otras partes donde está instalado el programa APEL, ¿sí? En general, en Latinoamérica hay varios, digamos, casos, ¿sí? En Brasil, en Colombia, como son fuertes, y está asociado, por ejemplo, también a desastres que nosotros diríamos, entre comillas, ¿no? Naturales, como pueden ser, no sé, deslizamientos, ¿sí? Si hay una población que está viviendo en una ladera, ¿sí? De una montaña que
donde hay riesgo de deslizamiento, bueno, a veces está asociado a un programa APEL o de otro tipo de respuesta. Les voy a contar un poquito, ahora sí vamos a entrar más en el caso de Bahía Blanca. El proceso APEL comenzó en el año 96 como prueba piloto para Argentina, con apoyo de la UNEP. Fue motorizado por un ingeniero químico que vivía, ¿no? Que había nacido y se había criado en Ingeniero Guay, que Ingeniero Guay es la población, digamos, conviviente, digamos, cotidianamente con el polo. Y la idea era, por un lado, este ingeniero es interesante, ¿no? Contar un poco la historia de él, porque es también, bueno, a través de quien él yo me empiezo a involucrar con este tipo de procesos y programas que tenían que ver con las industrias, más allá de que, bueno, estaba involucrada por otras cuestiones, digamos, desde el trabajo, digamos, en la gestión ambiental en la provincia y después en los comienzos de lo que fue Acumar. Pero él, bueno, era un especialista en los temas de incendios y fuego y manejo de fuego dentro de este tipo de industrias de alto impacto que es muy importante y tiene como mucho desarrollo, esa línea de trabajo en seguridad. Y en una formación que había ido a hacer a Estados Unidos por la propia empresa en la que trabajaba, se entera, ¿no? de este programa y dice, bueno, esto lo deberíamos aplicar en Apple. Es decir, acá lo que pasó con el programa Apple de Bahía es que nace por iniciativa, en parte, ¿no? de las industrias, es decir, él, ¿no? como un actor eh, bastante, digamos, singular dentro, porque era alguien que, ¿no? que vivía, que vivía en el barrio, conocía exactamente, ¿no? las situaciones y trabajaba dentro de la industria y tenía, bueno, su rol estaba bien enfocado al tema de manejo de incendios, de seguridad, de fuego y en esos temas. Entonces, ahí los objetivos fueron un poco de arrancar para sensibilizar a la comunidad y a los responsables de su seguridad, de los peligros existentes en la localidad, es decir, no solo de las industrias y la comunidad directamente cuenta, sino también al gobierno local, preparar un plan coordinado de emergencia para manejar efectivamente esos accidentes y evitar que se transformen en catástrofes, ¿sí? Porque no siempre que ocurre uno de estos accidentes, el resultado final va a ser un desastre o una catástrofe, ¿sí? Para que eso ocurra quiere decir que, bueno, no tuvimos manejo ni gestión de riesgos, no teníamos planes de contingencia, bueno, todas estas cosas que un poco el proceso APEL trata de instalar y que se logren, ¿no? concretar en las comunidades en las que están operando este tipo de industrias. ¿Qué es lo que pasó con el programa? Ellos llevaban tres años de instalado y en esos 3 años lo que estaban haciendo era la evaluación integral de riesgo, que lleva bastante tiempo, ¿sí? de hacerla. Y tuvieron 2 escapes, un escape de cloro, ¿sí? de la empresa Solva Indupa y un escape de amoníaco de Profértil en el año 2000, que afectó, digamos, un poco negativamente el proceso. Es decir, recién se estaba, de cierto modo, instalando el proceso, tienen esos 2 accidentes y la gente empezó a cuestionar, a decir, bueno, pero, y al fin y al cabo, ¿qué hacemos con el proceso APEL si tuvimos ese accidente? Entonces, bueno, empezó a generarse una cuestión, ¿no? de desconfianza sobre el proceso. Ahí es como un poco, digamos, que Néstor se da cuenta que estaban flojos en alguna pata de esas tres, ¿sí? y dentro del grupo de coordinación, y específicamente era en lo que tenía que ver con los temas de comunicación, ¿sí? de riesgos y de trabajo con la comunidad, que es ahí donde los antropólogos, ¿sí? otras profesiones de las ciencias sociales también, ¿sí? no solamente los antropólogos, podemos, digamos, aportar algo bastante singular a esa parte del proceso. ¿Sí?
Estas son un poco de las participantes del proceso Apple en Bahía, del grupo de coordinación. Bueno, ahí están todos los nombres de las empresas, las instituciones de la sociedad civil, las autoridades provinciales y municipales, y todos, ¿no?, los que se llaman así en la jerga del tema de emergencias y respuesta, los responders, ¿no? Quienes son los que van a estar poniendo más, ¿no?, el cuerpo y que todo esté como coordinado y articulado para que esa respuesta, digamos, a la emergencia de lo que surja a partir de ese accidente ampliado no termine en una catástrofe o en un desastre. Esta es una vista aérea, esto que ven acá es parte del polo de Bahía Blanca, ¿sí? Esta es parte de la comunidad de Ingeniero White, ¿sí? Cuando se hacen las evaluaciones de riesgo, ¿sí? Se define lo que es una parte de la población crítica, ¿sí? Y sobre esa, no, alguien escribió por el chat, hay, en el caso de Bahía, sí, los eventos que se identifican como de riesgo, así importantes, son el fuego, ¿sí? La explosión, ¿sí? Estas son como las unidades, y la dispersión tóxica, ¿sí? Nosotros podríamos decir acá, bueno, una nube tóxica, un escape de gases, ¿sí? Una explosión, como fue con lo de GLP, y la cuestión, ¿no?, de fuego como incendios, ¿sí? La zona de alerta requiere intervenciones diferentes a las que, a la que cuando se habla de zona de intervención es la zona de intervención como directa, ¿sí? Y la zona de alerta, ahora vamos a ver, implica otro tipo de acciones. La zona de intervención es la que tiene consecuencias de accidentes, producen un nivel de daños que justifica inmediata aplicación de acciones de protección, directamente ya son como de protección, y a veces esas protecciones las tiene que adoptar la propia población dentro de sus casas. No siempre hay que salir cuando hay un accidente, depende del tipo que sea, es decir, en general, por ejemplo, si hay una nube tóxica no vamos a salir afuera, porque lo que hacemos es exponernos ¿sí?, a ser intoxicados, por ejemplo, ¿sí?, directamente. Entonces hay medidas que adoptar dentro de la propia vivienda. Todo esto es muy largo es decir, da para como muchas cosas, toda la cuestión de lo que es prepararse ante a la respuesta a determinados riesgos, principalmente estos. Y la zona de alerta es donde hay sí, pero se producen efectos que, a pesar de ser perceptibles para la población, no justifican una intervención, excepto para grupos, sí, críticos, ¿sí? Todo eso se tiene que definir, todo eso se tiene que definir con la comunidad que está expuesta también, ¿sí? Hay mucho trabajo acá que hacer, como de lo que se llama la evaluación de vulnerabilidad, el estudio de vulnerabilidad de la población, ¿sí? Con esto me refiero eh, cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad socioeconómica, pero también material, de cómo están las casas. Es decir, si yo tengo una nube tóxica, ¿sí?, en una población, como hay una parte, ¿no?, de inflamable, o como hay una parte que recuerdo de White, donde las casas son precarias, por más de que yo le enseñe a la población o le transmita que tiene que adoptar, tiene que cerrar las ventanas, tiene que cerrar las puertas, quedarse en su casa y escuchar una radio, ¿sí?, pero la gente vive en una casa que tiene agujeros, que le llueve el techo, que no tiene ventanas que cierren apropiadamente, ni puertas, es muy difícil, ¿sí? Entonces ahí se plantean otras intervenciones, como tal vez hay parte de la población que hay que relocalizarse, o empiezan los conflictos de, bueno, no, que se vayan las industrias, yo no me voy a ir porque yo vivo acá desde siempre, si ellas generan el riesgo, que se vayan ellas. Bueno, todo eso es parte de la instalación también de este tipo de procesos. Es decir, cuando uno abre la, la, la puerta y uno expone, ¿sí?, información, hace pública una información que solamente está dentro, a veces, de las industrias o en los organismos del Estado,
¿sí? De control o ambientales o el que sea, bueno, hay que saber que estas son consecuencias, digamos, que esto va a pasar, si es parte de la instalación de este proceso. Los conflictos van a estar, van a aparecer y hay que saber cómo trabajar con eso también. Bueno, estos son algunos gráficos para que ustedes vean de cómo se visualiza, digamos, cómo se grafica de cierta forma algunos de los tipos de riesgos, ven diferenciando entre lo que es la zona de alerta, la zona de intervención. En el caso de una radiación térmica quiere decir que acá hubo fuego, ¿sí? Lo que llega, sí, es calor o fuego o más que un incendio que sale, ¿no?, de los límites de la planta. Acá hay otra de sobrepresión, se refiere a los temas de lo que puede ser una explosión. Ven cómo como que la zona de intervención se reduce, se achica más en comparación con la que vimos antes, y la zona de alerta se expande un poco más. Y en el caso de las dosis tóxicas, que es lo que sería ahí, lo que nosotros podríamos llamar una nube tóxica o es decir, un escape de ciertos gases, lo que vemos ahí es, se trabaja, ¿con qué se trabaja acá? Se trabaja mucho también con el servicio meteorológico, con las predicciones de los vientos, es decir, no es solamente lo que los ingenieros, digamos, hacen en la evaluación de riesgos, sino que también tengo que involucrar otras, ¿sí? Otras disciplinas, otras profesiones, ¿sí? Y necesito incorporar otros conocimientos. Entonces, yo tengo que calcular si el viento en general viene, no sé, es noroeste, bueno, entonces yo sé que la dispersión de esa nube tóxica o de esos gases va a ir para tal lado de la población, entonces tengo que enfocar más para esa, bueno, y así sucesivamente con cada uno de los riesgos que se hayan identificado. Estas son algunas imágenes de partes, ¿no?, de lo que implica, digamos, el proceso, y que son parte también de la comunicación. Digamos, cuando se habla de comunicación de riesgos, no hay que pensarlo solamente con que, bueno, yo le digo a la población, bueno, que está afectada a esta situación, que puede haber este incidente, puede haber este accidente, esta emergencia, y tenemos que hacer esto, responder a esto, ¿no? Sino que todas las acciones que también van tomando las industrias, ¿sí?, y principalmente en este caso los gobiernos locales, comunican si el programa, el proceso está instalado, está funcionando o no. ¿Sí? Si hay silencio, si la población ve que nada pasa, bueno, entonces empieza a decir, bueno, se cayó el programa, no está funcionando, ¿qué está pasando? ¿Sí? Bueno, hay algunas imágenes ahí de lo que son los simulacros, el trabajo con escuelas, el trabajo de respuesta, el comité técnico ejecutivo que tiene Bahía Blanca, como un caso así singular dentro del POL. Ahí estaba el coordinador de la APEL, una firma de parte de este convenio que les decía de, de las tres patas. Los simulacros en realidad casi se hacen como manualmente, hay que revisar los lugares de confinamiento. Los lugares de confinamiento en general son las escuelas, ¿sí? Son espacios dentro de la comunidad, porque, es decir, uno nunca sabe cuándo puede ocurrir uno de estos accidentes. Entonces uno tiene que como que estar preparado así ocurre en un horario escolar, bueno, los chicos están en la escuela, y todo eso plantea un montón de desafíos. Es decir, cuando hicimos trabajo y le preguntábamos, ¿no?, cuando tratábamos de entender un poco la adherencia de la población a las medidas de autoprotección que tenía que tomar, y la verdad, muchos papás dijeron, yo voy a ir a buscar a mi hijo. Es decir, por más de que había una nube tóxica, es decir, son todas cosas que dan para mucho, para pensar esta convivencia que tenemos con eh, tecnologías que pueden tener, procesos tecnológicos que pueden tener un alto impacto, ¿sí? No solo en ese sentido, también lo podríamos trasladar a algunas cuestiones que estamos viviendo hoy con la pandemia también. Contaba esto, ¿no?, de que las acciones también comunicaban, porque cuando llegamos, una de las cosas que nos mostraron primero era los lugares de confinamiento.
Entonces fuimos a las escuelas, visitamos las escuelas y bueno, yo ya venía sabiendo cómo funcionaba el proceso, todo lo que había implicado, bueno, y había ciertos lugares de confinamiento donde las ventanas estaban rotas, los vidrios, hacía bastante tiempo. Entonces hablabas con algunos referentes, y dice, pero ¿y cómo va a funcionar si las ventanas, ¿sí?, estaban rotas? Parecen cosas como muy, detalles como parecen, bueno, ¿cómo es esto parte de la comunicación? Y sí, es parte de la comunicación, porque lo que salía a decir la población era que nos dicen que nos están cuidando, que tenemos lugares de protección y en realidad las ventanas están rotas. Entonces, si hay una nube tóxica, va a entrar ahí. ¿Para qué hacemos el confinamiento? ¿Para qué hacemos los simulacros? Bueno, todo eso empieza ahí a plantear una cuestión de cómo mantener, es decir, cómo romper un poco esa inercia de lo que es la normalización de los riesgos. Que es esto de que, bueno, no pasó el accidente, no viene pasando, no, bueno, no pasa hace años, eso que nos pasó en el 2000. Mira, desde el 2000 a 2020 no pasó, bueno, por ahí pasó algo dentro de las industrias, pero no pasó nada, ¿sí? Entonces todos nos empezamos a aflojar, no nos fijamos si el kit del handy tiene batería o no tiene batería, si el kit de atención que hay en cada lugar de confinamiento está funcionando o no está funcionando, porque también es difícil convivir con los riesgos, es decir, es difícil convivir con la incertidumbre de ser afectado por uno de estos tipos de accidentes que uno en realidad no sabe cuándo van a pasar, es decir, ¿sí? Y no manejan, no están en su manejo, ¿sí?, cotidiano, ¿sí? Eh, ¿Con qué nos encontramos cuando fuimos a los comienzos de Bahía? El trabajo duró varios años, ¿sí? Fueron como tres, 4 años de ir en distintos momentos del año, ir a hacer, como ustedes saben, en antropología lo que nos diríamos trabajo de campo. Bueno, realmente fue bastante similar a eso, de ir y quedarme una semana, a veces hasta 15 días, para entender un poco qué era lo que estaba, por qué había tanto descrédito hacia al programa, a pesar de, digo, más allá de ese accidente que habían tenido en el 2000, porque bueno, ya habían pasado 10 años más o menos, ¿sí? Cuando, esto fue en el 2010 más o menos cuando empecé a trabajar ahí para el programa. Y lo que en general, ¿no? Lo que decía, y que esta fue un poco también el diagnóstico que habían hecho algunos de parte de las empresas y también de parte de las instituciones de la sociedad civil involucrada, eran este tipo, ¿no?, de frases, ¿no?, que decía la los habitantes de Ingeniero Guay principalmente, algunos, y principalmente también los de Bahía Blanca, que no ven el polo todos los días, pero saben que está. Bueno, a las industrias no les interesa, ni a las autoridades lo que nos preocupa, no entienden todos los riesgos para la comunidad y el medio ambiente. Ahí esta tensión que yo les contaba entre la contaminación y los riesgos, ¿sí?, entendidos para la comunidad como parte total de la problemática ambiental, no una cosa u otra, ¿sí?, sino que había que abordar las dos en conjunto. Las industrias solo se preocupan por el dinero. Por el otro lado, es decir, una baja credibilidad, pero también una alta preocupación. El polo nos va a enfermar a todos, no es verdad, bueno, nos vamos a morir, el medio ambiente no aguanta más, ya no necesitamos más estudios. Por esto lo decían porque el estudio de evaluación integral de riesgos digamos, lleva sus años, es así, digamos. No necesitamos más estudios, sino que necesitamos más acción y respuestas. Eh, ¿Por qué, digamos, cuando empezamos a trabajar, ¿no?, y a ir y un poco a empezar, ¿no?, a sondear y hacer ese trabajo de ver dónde estaban un poco las interferencias en el proceso, en la relación con la comunidad y
y entre las propias industrias también lo vimos, y después voy a contar qué cosas hicimos con ellas. Nos propusimos hacer un tipo de evaluación, digamos, participativa, ¿sí? Del propio programa, a lo cual ellos estuvieron abiertos. Entonces lo que logró eso fue poner en diálogo otra vez a ese grupo coordinador, a distintos representantes de ese grupo coordinador, eh, y evaluar, digamos, juntos dónde estábamos, se estaban dando cuenta que estaban, ¿no? Como las interferencias, digamos, en esa comunicación. Y por estas razones, ¿no? Estos no lo voy a leer, creo que por ahí lo están leyendo, porque no sé cuánto tiempo me falta todavía, cuánto tiempo tengo. Pero bueno, la idea es de Todavía unos que, minutos, Débora. Sí. bien, la idea es que las evaluaciones, digamos, cuando uno evalúa un programa, un proceso, lo que sea, ¿sí? Lo que trata de construir es, digamos, información para que eso no termine siendo una interpretación meramente, digamos, subjetiva, de decir que no, me parece que vamos bien, no sé, me parece que sí, que igual vamos bien, no sé, capaz acá estamos fallando, ¿sí? Entonces hay metodologías para hacer eso y para hacerlo de manera, digamos, frecuente. No quiero decir que lo hagamos todos los meses ni cada semestre, pero tal vez una vez al año o cada 2 años hay que hacer estas cosas, principalmente cuando estamos trabajando con riesgos, con la incertidumbre, con programas que tienen que estar preparados, aunque no sepamos cuándo pueda pasar algo, ¿sí? Y con algo que no va a pasar, digamos, todos los días. Entonces, las herramientas, digamos, de las que yo hice mano, ¿sí? Bueno, algunas cosas ya fui nombrando, ¿no? Tanto los estudios cognitivos y culturales respecto a los riesgos, que de eso dijo mucho la antropología, la geografía crítica, la sociología, eh, todo, digamos, el rol del sector, de los expertos, ¿sí? Porque esas eran, ¿no? El discurso de los expertos estaba muy permeado también ahí, ¿no? Como en lo que son la construcción social de los riesgos y la aceptabilidad, ¿sí? Bueno, mi propia experiencia, ¿no? Haber pasado, ¿no? Ese accidente y después todo el trabajo en Inflamable y en el Polo y en otras dependencias del Estado, porque eso también le da a uno como la profundidad, un poco de lo que es la complejidad de trabajar en el ámbito ambiental, esa dimensión tan tensionada, ¿no? Entre lo económico y lo social. Eh, bueno, la teoría de comunicación también, sí, y que ya creo que algunas cosas las dije, en todo caso después podemos profundizar. Y acá, bueno, hay algunas fotos la primera foto es un poco con algunos referentes, representantes, es como un grupo focal, workshop que hicimos con algunos representantes de la sociedad civil de Ingeniero White. En la foto de abajo ahí están más los que están involucrados directamente con la respuesta en defensa civil, bomberos, representantes de hospitales, policía, prefectura, en fin. eh, Todos esos que yo les mostré en las diapositivas para atrás, que son miembros son participantes, digamos, activos del grupo de coordinación y de cada una de esas comisiones. También se hicieron, digamos, relevamiento por encuestas, porque el grupo de coordinación, si bien es, digamos, representativo de parte de la población, no es que la población tiene un canal directo, y eso es algo que evaluamos también, de la necesidad de generar tipos de dispositivos donde la comunicación pudiera fluir un poco más aceitadamente entre las distintas comisiones. Revisamos todas las piezas de comunicación que ellos tenían, algunas eran mucho texto, ¿sí? Casi como una nota de diario, y eso era
difícil, digamos, para ciertos sectores de la población, además de los talleres, bueno, varias cosas que se van haciendo y como ven ahí, ¿no? En distintos años, ¿sí? Mucha cosa de ir y hablar, entrevistar, ¿sí? A los de el gobierno local, ¿sí? Tanto con las industrias, es decir, trabajamos por un lado con los sectores de manera separada, pero después integrándolos a ellos, ¿sí? En actividades que fuimos diseñando de manera de ponerlos en diálogo otra vez, ¿sí? Eh, Hicimos ciertas recomendaciones, es decir, las fallas, digamos, por si llamamos fallos, ¿no? Entre comillas, no eran solo, digamos, desde las empresas hacia la, la comunidad, las instituciones involucradas, no como representantes en el proceso, sino que dentro de las industrias también. Entonces ahí elaboramos recomendaciones y guías para que pudieran, porque en un momento, digamos, se terminó, digamos, el trabajo, esta experiencia en Bahía Blanca, que pudieran seguir trabajando internamente también ellas cuestiones. Es decir, ellas tienen sus direcciones de comunicación dentro de las empresas, eso es muy, digamos, todas las empresas lo tienen. Entonces tenían, digamos, personal idóneo para poder, digamos, adoptar esas recomendaciones y mejorar, digamos, los planes de comunicación que tenían asociados a manejo de riesgos. Algunas cosas para quedarnos con el tema de lo que es cuando se habla de, ¿no? de comunicación, digamos, efectiva, lo que afecta en general es, como vimos, ¿no? Unos ejemplos al principio, ¿no? De lo que decía la población, la credibilidad de la fuente, ¿sí? Las declaraciones y acciones previas de lo que esa fuente haya, ¿sí? Hecho, que apoyen o no apoyen el mensaje actual, mensajes contradictorios de otras fuentes que gozan de legitimidad también y cierto prestigio. Y en este sentido trabajamos también con los medios de comunicación, es decir, trabajamos con los periódicos locales, con las radios locales, es decir, con todo lo que tenía que ver, ¿sí? Con el proceso, pero también con otros, digamos, mediadores de los mensajes de riesgo que estaban, digamos, involucrados con menos o más con conocimiento sobre lo que era el proceso en sí, ¿sí? O que reproducían y repetían ciertas cuestiones de estos accidentes, ¿no? Que van a terminar en catástrofe o en desastre, y o por el otro lado, dudando, ¿no? De la eficacia que podía tener el proceso Apple en, en el caso del polo de Bahía Blanca. La parte que vende al lado es como esa imagen es algo que cada casa, digamos, cada familia tiene en su casa, en la heladera, que es como se imaginan un imán o un folleto, ¿sí? Pegado, que indica algunas de las respuestas que la población tiene que hacer como de autoprotección cuando escucha la sirena. Hay una sirena, una forma una de los medios, ¿no? de comunicación y de comunicar que algo que no está bien en las empresas y que podría llegar a afectar a la población, es una sirena que se prueba todos los jueves a las 11 de la mañana, y que si hay un horario, es decir, suena de una manera en particular y las personas aprenden a identificar si esa sirena indica que algo está bien o no. Es decir, si esa sirena funciona, esa sirena suena en un horario que no es el jueves a las 11 de la mañana, implica que algo está pasando. Entonces, las personas tienen que encender una radio, por eso dice que tenga al alcance una linterna y una radio a pilas, ¿sí? Porque no podemos confiar en que pueda estar la electricidad. Se conectan, ¿no? A la radio nacional, que ahí dice que es un FM en realidad 99.3,
y ahí se comunica las empresas directamente y este comité de respuesta a la emergencia, ¿sí? Comunican qué es lo que está pasando, si es algo grave o no es algo grave, si hay que adoptar alguna medida, si hay que confinarse, si hay que evacuarse o lo que sea. ¿Sí? Bueno, y para terminar, algunas de las cosas que yo vi que pasaron, ¿sí? A través de ese proceso de 3 años de lo que fue esa evaluación participativa, de cómo estaba haciendo eh, esta comunicación de riesgos a través de esta comisión de difusión y comunicación, y que evaluamos en conjuntamente, ¿no? con los otros tres, con los tres, digamos, sectores, con las tres patas del proceso APEL, es que existe una actitud de apertura al cambio tanto por los participantes y facilitadores. El aprendizaje de evaluar tiene un valor práctico para los participantes. La información recopilada durante el diálogo sirve para verificar su exactitud y se comparte. Las desigualdades de poder y de voz son reconocidas y se ponen sobre la mesa. Las jerarquías a veces establecidas dentro de la comisión de coordinación o entre el grupo de coordinación se desarman, se reacomodan, incluso entre distintas formas de conocimiento, esto que les decía, ¿no? De las hipótesis de riesgo de la población, las hipótesis de riesgo de los ingenieros, el reconocimiento también de los ingenieros, es decir, nosotros no tenemos herramientas para comunicar esto y no queremos generar un pánico, primero que no van a entender la fórmula, cierta parte de la población no va a entender las fórmulas y esta no es la forma no sabemos cómo comunicar esto. El desarrollo de capacidades, ¿sí? Esto de reflexionar, analizar, resolución de problemas se pone de relieve cuando uno inicia un proceso de evaluación participativa. Hay una atención y una intención de aprender. Se profundiza esta dimensión de lo que es el aprendizaje colaborativo, y el proceso mismo de evaluación incrementa diversos capitales, ¿sí? Esto asociado, ¿no? con el propio proceso de aprendizaje que genera una evaluación participativa. Nosotros podríamos haber optado por un formato que era, bueno, vamos, ¿no? Como consultores, hablamos con cada sector, ¿sí? de las tres patas de este proceso y hacemos un informe y ya está, y les decimos, bueno, miren, estos son los problemas que identificamos. Eh, digamos, por mi experiencia personal, ¿sí? de vivir en un lugar donde no hay un proceso, de haber vivido, ¿no? en un lugar como es el Polo Petroquímico de Oxu, donde no está instalado este tipo de proceso APEL, y por todas las cosas, ¿no? que tanto de la bibliografía que venía leyendo, la propia bibliografía que hay ¿no? de lo que generan los propios expertos en comunicación de riesgos en estos temas, tanto del lado de las empresas como de otros sectores, no nos parecía, a mí particularmente no me parecía que era la mejor forma y la forma más, digamos, efectiva de trabajar. No quiero decir que no sea válida, pero en el sentido de la complejidad que plantean, los desafíos que plantean este tipo de escenarios, ¿sí? Donde se trabaja con mucha incertidumbre, cuanto, es mi apreciación, ¿no? Lo que voy a decir, a cuanto más transparente, digamos, se hace el proceso y cuanto más pública a veces es la información, es más fácil trabajar algunas cuestiones. Cuando hay más acercamiento entre los distintos sectores, yo sé que es difícil lo que estoy planteando, pero eh, hay estrategias y herramientas y metodologías de trabajo participativo que permiten ese tipo de procesos. No quiero decir que siempre van a ser exitosos y uno va a llegar al objetivo que se planteó al comienzo, pero sí que permiten hacer un proceso en donde estas cosas que les escribí acá van pasando y son, digamos, más allá son valorables por los actores,
¿sí? Las agradecen, porque yo recuerdo esto, ¿no? Decirme, bueno, qué bueno que hicimos todo esto, mirá. De hecho, lo que nos pasó después, que no queríamos, ¿no? Que llegáramos a esa instancia, pero decían, bueno, ¿por qué no vienen de nuevo próximamente? Porque así activan, ¿no? Es decir, venían, ¿no? Alguien de Buenos Aires, nos ayudaba con estas cosas que no sabemos muy bien cómo abordar y cómo eh, decían, bueno, así reactivamos un par de cosas que nos quedaron ahí sueltas. Bueno, hay más cosas para contar sobre esto, por acá era lo que les quería compartir, y bueno, podemos abrir a las preguntas si quieren. Muchas gracias, Débora. Vamos entonces al siguiente momento del encuentro, que es habilitar el intercambio con los participantes. Voy a reiterar el pedido para los estudiantes del doctorado, una pequeña explicación. Solamente los estudiantes del doctorado que no hayan escrito su nombre y apellido, por favor, si pueden escribir su nombre y apellido en el chat. Solamente estudiantes del doctorado en Antropología de la Edad. Gracias. Y habilitamos entonces el intercambio. ¿A mí me ven o dejo de compartir la pantalla? Sí, podés dejar de compartir la pantalla, Débora. Vale. Ahora sí. Bueno, muy bien. Quien quiera participar puede habilitar su micrófono. Si no tienen el dispositivo, pueden escribir en el chat la consulta, la pregunta, y puedo yo mediar en el intercambio. ¿Puedo hacer una consulta? Como no, adelante. Soy Claudio. Tenía alguna, no duda, sino, a ver, entendiendo que en estas cosas el área de influencia, tanto para los estudios de impacto como para la aplicación de esta metodología es fundamental, me parece que es bastante, entre comillas, muy entre comillas, sencillo aplicarlo cuando por ahí tengo un conglomerado industrial, una población cercana, digamos, y ciertos espacios vacíos. Entonces, digamos, dirijo claramente el proceso hacia esa población. ¿Qué ocurre cuando yo tengo un núcleo como es un polo petroquímico y tengo un continuo urbano? Y vos diste el ejemplo de la influencia que tuvo, por ejemplo, la onda expansiva. Da la sensación que de acuerdo al proceso que vos tenés o que presumís o el riesgo que asumís pueda ocurrir, el área de influencia variaría. Y ahí va la pregunta. ¿Cuál sería, digamos, teniendo en cuenta determinados criterios? Porque en la medida que vos determinás el área, determinás los actores y los niveles de participación, ¿no es cierto? No estoy diciendo pavadas. ¿Cómo de alguna manera le pones un límite, si existe, si no existe, qué criterio se maneja? ¿Se entendió? ¿Vos te referís a quienes participan en el grupo de...? No los actores, sino la extensión. Suponete, si yo considero una localidad muy próxima, o si en este continuo urbano que tenemos, por ejemplo, en el conurbano, ¿hasta dónde lo extendés? Por ejemplo, yo me imagino, si quiero hacer participar una sociedad de fomento, sociedades de fomento, obviamente que la primera que hago participar es la que está al lado, pero si hay más sociedades de fomento, ¿hasta dónde extiendo yo esa participación? Daría la sensación de que no es una cosa sencilla de definir. No, en el caso de ese continuo. Pero sí parte a partir, viste que yo mostré unas filmenas donde se hablaba del área de intervención y el área de alerta, ¿sí? Que se definen eso en función del riesgo particular, ¿sí? Específico, por ejemplo, sea una explosión, sea una nube tóxica, ¿sí? O fuego, ¿sí? Por radiación térmica,
¿sí? Que no es que se está expandiendo el fuego por fuera de la planta, pero sí puede haber una radiación térmica importante. Bueno, hay cálculos, y yo no soy experta en eso porque eso lo hacen, ¿no?, más que nada los ingenieros de procesos, es decir, hay una especialidad que se llama los ingenieros de procesos, trabajan con la estadística, trabajan con evaluar eso, por eso se hacen evaluaciones de riesgo. Hay un programa particular que se llama programa Cameo, ¿sí?, donde vos vas cargando todas las sustancias que puede llegar a tener una industria, ¿sí?, que la industria tiene que decir las sustancias, ¿no?, y en qué cantidades, y eso hay fórmulas, es decir, esto es trabajo de muchísimas décadas, no que te va a llevar la evaluación, sino que esto no es algo que emerge ahora, sino que es acumulación, ¿no?, de conocimiento del lado de los ingenieros, ¿sí?, de procesos de largas décadas, ¿sí?, para llegar a este tipo de aproximaciones, de estimaciones, ¿sí? Por eso yo puse el del caso de Fukushima, es decir, una cosa es lo que yo hago dentro de la planta, es decir, bueno, falló un mecanismo, ¿sí?, porque es decir, se puede saber qué mecanismos pueden fallar, ¿sí?, más humanos o menos humanos, ¿sí?, en el sentido de que a alguien se olvidó una válvula de cerrar, o falló la máquina, o se apagó la electricidad, es decir, una de las cuestiones más complicadas es que no haya electricidad en una planta, por eso tienen sus autogeneradores y bueno, un montón de otras cuestiones de seguridad. Entonces, cuando vos, digamos, evaluás y conocés todo eso, siempre, como yo también dije, va a haber una cuestión de incertidumbre, que fue, por ejemplo, lo que pasó en Fukushima, es decir, ellos estimaron a un promedio, es decir, a un promedio de cuáles eran en la escala Richter los terremotos que pasan en esa zona. Bueno, no es que se prepararon de alguna manera mal, es decir, lo que nunca se imaginaron es que podría venir un terremoto de mayor escala y además asociado a un tsunami, por ejemplo. Entonces ahí vienen los fallos, ¿no?, de la respuesta y de lo que pasó. Más allá de que, obviamente, trabajar con energía nuclear en sí mismo es riesgoso, ¿sí? Por eso yo hablaba de la variable esta de la componente de peligrosidad, de cuando vos trabajás con sustancias, con elementos que en sí mismos son peligrosos, y cuando los acumulo, como en toneladas, ¿no?, de lo que estamos hablando, de estas cuestiones de gran escala, obviamente que yo aumento las posibilidades, las probabilidades, ¿sí?, de que ciertos riesgos, digamos, se concreten, es decir, ¿no?, de que pase un accidente ampliado, ¿sí? Pero para todo eso hay un montón de medidas, ¿sí? No es que la industria no las ha tomado. El problema es que somos humanos, trabajamos con incertidumbre, no podemos controlar todo, incluso aunque hagamos lo mayor posible para hacerlo. Esta es como una de las lecciones de los riesgos, y por eso desde la geografía crítica emergió este concepto de, bueno, dejemos hablar de la sociedad postindustrial y hablemos de la sociedad del riesgo, porque esa es la sociedad en la que vivimos, y la pandemia nos muestra eso, como muy claramente, ¿no?, a través de, no de algo industrial, pero bueno, que en sus orígenes, bueno, no se sabe todavía muy bien, ¿no?, cómo se generó. Y desperto a lo otro que decís, de hasta dónde involucrar, tiene que ver con eso, y también a quienes involucrar es todo un debate que se da dentro del mismo proceso, quiénes tienen más voz, quiénes tienen menos voz, cómo garantizar. Por eso, desde el comienzo está propuesto como que tienen que haber representantes de cada una de las patas que están involucradas y que van a tener que responder a ese incidente, es decir, porque puede pasar que ese incidente no pasa de noche, ¿no? En general a veces pasan de noche, pero pasa de día. Bueno, hay empleados también en la planta, y también van a tener que autoevacuarse, también obviamente hay otras medidas de seguridad que ya las tienen instaladas, pero también pasa, es decir, la exposición, si bien va a ser diferencial, ¿sí? Porque en la medida que yo trabajo en una de estas industrias, ¿no? Supongamos yo trabajo en una de estas industrias y estoy entrenado, es decir, suele pasar que cuando vos entras a una de estas industrias te pasan un video, lo primero que te pasan es un video de seguridad,
Es decir, primero te tenés que poner casco, a veces tenés que poner alguna ropa en particular para ingresar, y recibís más o menos un mini entrenamiento, ¿no?, de las medidas de seguridad que hay en la planta y qué deberías hacer vos si llega a pasar algo, ¿no? Dónde están los lugares de confinamiento, etcétera. Entonces, esos obreros, esos trabajadores, también están, sí, expuestos. Entonces, para nosotros en un momento fue muy estratégico trabajar con los empleados de las plantas que vivían en Ingeniero White, como comunicadores también. Entonces, en fin, es como Débora, muchas aristas Muchas en el gracias. trabajo. Muchas gracias. Débora, hay una pregunta de Julián Cueto en el chat. Buenas tardes. ¿El APEL considera el nivel institucional, organizacional, por ejemplo, ONGs, asociaciones civiles, en las estrategias de comunicación a nivel local? Sí, sí, sí. Cuando yo hablaba de los representantes de la sociedad civil o de las instituciones locales, por ejemplo, la primera charla que yo di, que me invitó a este ingeniero, fue en el club de Boy Scout. Estaba lleno y había gente que era de las empresas, es decir, propios gerentes de planta, trabajadores, gente de defensa civil, bomberos, policía y los de Boy Scout, es decir, porque todos sabemos, ¿no?, que cada asociación, cada institución social en un pueblo, en una localidad, en un barrio, tiene llegada a distintos actores, ¿sí? No todas las instituciones llegan a todos, no todos llegan a todos, ¿sí? Entonces, vos tenés que trabajar en función también de vos sabés que si trabajás con los Boy Scouts, bueno, vos sabés a qué población vas a llegar, a qué sector dentro de ese barrio, de ese pueblo vas a llegar, no vas a llegar a todos. Entonces vos tenés que involucrar a ellos, tenés que involucrar a los de la sociedad de fomento, tenés que involucrar a las escuelas, es decir, es un trabajo muy artesanal, por eso en un sentido también el valor de la antropología para este tipo de trabajos, porque estamos acostumbrados, entrenados a hacer trabajo de campo artesanal, ¿sí? No solo para el trabajo de campo, sino también después para el análisis de eso. Por eso fíjate que yo contaba que este trabajo no fue ir una vez como a veces pasa, ¿no?, en algunas consultorías. Bueno, voy 2, 3 veces y ya podemos identificar lo que está pasando, dónde está el nudo, el problema. Acá tuvimos que trabajar a lo largo de 3 años, y no con una presencia constante a lo largo de esos 3 años. Obviamente que fueron presencias esporádicas, pero yo recuerdo una vez que fui 2 veces al año y estuve más de una semana cada vez que fui, por ejemplo. Entonces, en eso ahí también los habitantes te van conociendo, y vos vas armando las estrategias también en función de lo que te va mostrando el campo, de lo que está trabajando, lo que está pasando. No podés ir con todo preconfigurado, digamos, ¿sí? Por eso yo decía que el APEL es un proceso, ¿sí? No es una receta, no es un programa que yo aplico y hago así, es una guía de pasos, y que el territorio en el que trabaje me va a ir marcando por dónde yo tengo que ir avanzando, ¿sí? Por dónde tengo que ir, con qué actores tengo que conversar más, a quién tengo que involucrar más. Yo quiero decir que para mí fue es decir, decepción ver que la pata más floja era la del gobierno municipal. Y esto y no es en el único caso. Es decir, ver una población, un barrio, digamos, comprometido, involucrado en el proceso. Y hablo más de Ingeniero Guay, no de Bahía, porque Bahía, la ciudad, tiene otra relación con las industrias, ¿sí?, y con el proceso mismo, porque Bahía no está considerado como área de intervención y alerta directa, ¿sí? Entonces tiene otra relación, ¿sí? Que ahí igual nosotros consideramos que había que hacer también trabajo con la población de Bahía. Era el gobierno local al que había que estar repuntando, porque cada 4 años cambiaba alguna autoridad, el área ambiental, quería entrar una persona nueva, no sabía nada de lo que era el APEL, porque es verdad que no es un proceso muy conocido, partiendo de la base que es un proceso que es voluntario, ¿sí? No es obligatorio, no está en nuestra legislación, no hay una ley. Entonces cuando hablábamos con los
con los gerentes de algunas industrias, yo le decía, ¿por qué no se podía accionar desde había todo un debate de cómo financiar el proceso, ¿sí? Es decir, ¿quiénes eran los que tenían que financiar el proceso? ¿Eran las industrias? ¿Era el gobierno local? ¿Era en conjunto? Bueno, en realidad hay, digamos, una tasa ambiental, que es de la que sale a parte del proceso ahora, ¿no? En un momento era directamente a través de las industrias, que financiaban gran parte del proceso, y la complicación que tenían era que nosotros le decíamos que lo hagan entrar por algo de la línea de responsabilidad social empresaria, y las empresas decían que no podían hacerlo entrar por esa línea, porque en las casas matrices, digamos, pensemos que estas industrias no son en general multinacionales, donde sus casas matrices no están en nuestros países, sino que están en países del norte global, manejan de otra manera las cuestiones de riesgo, ¿sí? Porque son exigencias de los estados donde están operando, de los estados locales, provinciales o nacionales. Entonces, hay como muchas aristas para trabajar, es decir, no es solo la cuestión de si la población adopta o no las medidas de seguridad, cuánta adherencia tiene a las medidas de seguridad, sino todo el alrededor, ¿no? Que facilita que un programa de este tipo pueda ser instalado o no pueda ser instalado. Y por el otro lado, bueno, nosotros tenemos en nuestra Constitución el derecho a la información pública. Entonces, este tipo de informaciones, digamos, de lo que las empresas producen, los efectos que eso tiene que puede producir, deberían ser más públicas de lo que son. Bueno, sabemos que todo eso, ¿sí? Es fuente de conflicto, que nosotros decimos conflictos socioambientales, ¿sí? Son conflictos económicos, bueno, tensiones económicas, bueno, corrupción, es decir, no voy a entrar en todo eso, pero hay que pensar todo eso que también está, ¿sí? Como Débora, hay otra pregunta, perdón. Sí. Hay otra pregunta en el chat de Mariano Con. Quería preguntar sobre los problemas encontrados en su experiencia de trabajo respecto a la participación popular o social en general en la construcción de indicadores, vulnerabilidad, impacto, etcétera. A ver si entendí bien. ¿Cuánto participa? Ah, acá la escribió. Soy madame. Y primero, uno de los problemas, la de traducir, ¿no? De un léxico profesional a otro, ¿no? Pasar un poco, lograr, digamos, términos en común para tratar de construir como un mismo diálogo, ¿sí? Como terminar poniéndonos de acuerdo, ¿no? En que si nosotros hablamos de riesgos, que esto que yo había contado, ¿no? El ingeniero que me decía, bueno, yo no sé cómo comunicar esto, pero la gente me está hablando de la contaminación, y los riesgos no es la contaminación. Pero llegamos al acuerdo con él, le hicimos, en estos talleres, ¿no? de evaluación participativa, cuando fue solo con el sector industrial, que si nos poníamos a enfocar en solo eso, todo el taller, cuando participara la comunidad, no íbamos a llegar a un acuerdo. Entonces teníamos que entrar a considerar que la mirada que la población tiene sobre el ambiente es todo lo que lo rodea. Entonces la contaminación también estaba. Entonces, bueno, ahí hubo que involucrar al CT, que trabaja más con cuestiones también de contaminación, indicadores de contaminación ahí, y que ellos también brindaran información, ¿sí? De qué es lo que estaba pasando con la contaminación. ¿Por qué? ¿Y por qué a la gente le preocupaba más la contaminación? Porque era el riesgo que más ven, el riesgo de contaminarse o sentir un olor raro, o que le pique la garganta, la nariz, porque es el que dentro de las industrias entran como los incidentes, ¿sí? Lo que es cotidianamente, lo que es el ambiente y el entorno en estos espacios cotidianos. Que pase un accidente ampliado, como yo dije, la probabilidad es baja, pero si pasan, los impactos van a ser muy altos. Entonces, ¿qué es lo más cotidiano para la gente? Bueno, dice riesgos, la contaminación, ¿sí? Entonces, a partir de eso, ¿no? Hubo que trabajar y poner como en
negociación, digamos, conceptos. Que por ahí el ingeniero, qué sé yo, en cierto modo tenía su razón desde su, ¿no? Desde su formación profesional, en decir, bueno, contaminación es una cosa y esto es otra cosa. Bueno, pero en la población no lo estaba viendo así. Entonces, todo eso es como, digamos, esa escucha atenta que hacemos los antropólogos, de cierto modo, ¿sí? Son como las herramientas que van permitiendo poner en diálogo, hacer puentes entre sectores que parece que no se van a poder comunicar, ¿no? Porque uno pone, bueno, y la apertura, ¿no? Un poco también de ellos, ¿no? La confianza. Nosotros siempre, yo estuve muy agradecida de la confianza, creo que fue un poco el trabajo, digamos, de Néstor, él como ingeniero, habernos invitado, ¿no? Como cientistas sociales, es decir, mi charla la primera vez fue, bueno, mira, contanos de inflamable, ¿qué es la percepción de riesgo? Querían entender qué es percepción de riesgos, ¿por qué se habla de percepción de riesgos? ¿Por qué la población ve esto? ¿Por qué la población está en descrédito con algo que estamos haciendo que son medidas de protección para ellos también y para nosotros? Y bueno, todo eso hay que trabajarlo, por eso hubo que trabajar con los accidentes que pasaron, esto que yo le decía del año 2000, ¿sí? Lo que nosotros hablamos del legado histórico y contexto interpretativo para la población, es decir, con qué filtro se está analizando lo que le está diciendo la empresa, por más de que lo que le esté diciendo no sea con buena intención, digamos. No sé si responde ahí un poco al que hizo la pregunta. Sí, hay otra Sí. consulta, no sé si querés leer la voz, Débora. No tenemos más espacio, así que sería la última pregunta. ¿La de Natalia? Sí, Natalia Romeri. Bueno, consulta sobre la población de riesgo y los accidentes ampliados. Yo tengo cierta cantidad de tiempo trabajando con personas pertenecientes a cooperativas del reciclaje y Reconquista. ¿Cómo se puede trabajar los riesgos cuando no son tan visibles? Porque los accidentes o consecuencias son lentas y no con el impacto catastrófico de una explosión. La contaminación está en el aire, suelo y napas, no hay percepción de riesgos. Bueno, a veces son elementos, digamos, por ejemplo, en el caso del polo, voy a usar el término de elementos disruptivos como puede ser un estudio epidemiológico, o la propia población, sí, que demuestra que la población está afectada de tal manera por tales sustancias. Eso es lo que pasó en el polo. Y otras veces, en realidad, hay un concepto que se llama, esto que vos traes ahí, ¿no? Del tiempo, de lo lento. Hay un concepto que emerge, digamos, del trabajo con los temas de riesgo y en comunidades en riesgo, que es el de la observación lenta. Como si yo, por ejemplo, no tengo industrias que hagan pública la información, no sé a la contaminación a la que estoy expuesta, qué puede causar, pero yo estoy percibiendo que hay algo que no está bien, ¿sí? Que hay olores raros, que mi piel reacciona distinto a determinadas cosas. Bueno, la población va haciendo lo que se llama también como epidemiología popular, ¿sí? Va construyendo sus propios, digamos, indicadores, signos para llevarlos a determinados diagnósticos, de si está contaminado por tal cosa o tal otro, o si tal humo vendría de tal sustancia. Y si hay enfermedades en una población, esto pasa un montón en los conflictos, es decir, cómo emergen lo que nosotros llamamos conflictos socioambientales, es que hay alguien que detecta una enfermedad que tiene una frecuencia que es llamativa. Pasa con el cáncer, pasa con ciertos tipos de cánceres, leucemias, donde hay. Y la gente, ¿qué hace? Empieza a observar el entorno. Dice, bueno, ¿qué tengo acá? Ah, mira, tenemos esta estación eléctrica acá cerca. ¿Cómo puede ser que las mujeres tienen cáncer de mama? Este es el caso de Espeleta. Hay una estación de transición de electricidad muy antigua, y ahí es llamativo la cantidad de cánceres de mama que hay. Entonces, las mujeres empezaron a relevar, ahí empiezan esos mapas, empiezan los mapas, ¿sí? De epidemiología popular.
y la gente empieza a relevar, y esta persona murió de esto, esta de cáncer de esto, bueno, y eso empieza a llamar la atención, y sobre eso empiezan a accionar. Y por eso se habla como de observación, ¿sí? Lenta del entorno, y las asociaciones que empezamos a hacer con eso, cuando yo no tengo lo que vos planteás, ¿no? de esta información. Entonces, a veces, en la cooperativa de reciclaje que vos nombrás, no sé si te referís a Bella Flor, que la conozco, y en la Escuela del Antropoceno hicimos un trabajo con ellos a través de trabajar, digamos, los padecimientos del cuerpo, de qué es lo que les estaba causando el tipo de trabajo. Y fue muy interesante lo que plantearon, porque primero por la rapidez que pasa la cinta, ¿sí? Como que casi a veces no pueden parar, entonces siempre son los dolores como de sobreexigir, ¿sí? El cuerpo, el estar parado, los brazos, las manos. Y hay algunos que terminan, no sé, hay alguien que perdió el ojo porque hay un alambre que la gente puso en la bolsa de residuo que no tiene que estar, y cuando pasa por la máquina, eso sale de una forma particular que te entra directamente en el ojo, por ejemplo. Entonces, ahí hay todo, es decir, justo que vos hablas de la cooperativa, hay varios antropólogos que están trabajando con el tema de las cooperativas y los riesgos que genera el tema del reciclado, y la problemática que hay en torno a eso es que no está reconocido como un trabajo por el Ministerio de Trabajo. Entonces, no hay libreta sanitaria para ese trabajo, es decir, están en una zona gris de la informalidad, que la gestión de riesgos de seguridad e higiene, vamos a usarlo, ¿no? Ese término, que es una profesión dentro del campo de lo ambiental, dentro de la gestión de riesgos, no está aplicada dentro. Está aplicada dentro, ¿por qué? Porque no está reconocido como trabajo, entonces no hay obligación. Entonces, bueno, todo esto de las ART, bueno, un montón de cosas que vienen asociadas a los riesgos de los trabajadores, no están ahí. Entonces, la gran lucha que tienen hoy los recicladores es ser reconocidos como trabajadores. Es decir, que se reconozca que lo que ellos hacen es un trabajo, no que es un amor al medio ambiente y que nos van a salvar de la basura, no, es un trabajo, ¿sí? Que tiene sus riesgos y hay que reconocerlos. Es decir, no es que no hay elementos, es decir, cosas que se podrían trabajar, sino que es un conflicto complicado el de los residuos sólidos urbanos. Es decir, el conflicto con el SEAMSE está ahí, de por qué no se los reconoce como trabajadores, porque eso implica que hay que pagar, hay que blanquearlos, hay que... Bueno. Lleva a otras cuestiones que no son, digamos, que no escapan, ¿no? Pero que son parte, digamos, del conflicto. Débora, muchísimas gracias. Queremos agradecerte por la exposición, que ha sido más que interesante, sobre todo para estudiantes de antropología que pueden ver un caso práctico, un caso concreto de cómo la perspectiva antropológica, estas diferentes características que vos estuviste enunciando a lo largo de tu exposición, la escucha, el rol de la perspectiva nativa, la importancia del diálogo entre saberes y entre disciplinas, ¿no? Y para eso entender quién es el otro, quién es esa alteridad que está hablando, desde qué lugar habla, todas cuestiones sumamente de relevancia para alguien que se está formando en antropología, así que te agradecemos mucho por tu tiempo y por tu exposición. No sé si Axel querías agregar algo más. Bueno, igualmente agradecido, muy interesante, Débora. Me alegro que los estudiantes, por las preguntas que vi, los haya interpelado. Bueno, como decía Soledad, ¿no? Esta cuestión de traer un caso práctico donde los estudiantes, y no solo los estudiantes, sino la gente pueda reflejarse en cuanto a las aplicaciones posibles de la antropología, ¿no? Dentro de lo que es en este caso la agenda ambiental. Así que bueno, por mi parte también muy conforme. Bueno, me resta invitarlos a seguir participando de este ciclo.
El próximo va a ser el 9 de octubre, si mal no recuerdo, y también va a tocar la temática ambiental. Va a ser una presentación del equipo de Valeria Hernández sobre distintas dimensiones trabajando ese equipo. Así que bueno, ya oportunamente les llegará la invitación y bueno, si tienen ganas se pueden sumar. Así que por mi parte me despido. Bueno, nos despedimos entonces hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias Buenas a todos tardes. por haber estado hasta Chao. el final. Gracias, Débora. Me alegro que Gracias les a haya todos. servido. Bueno, chau, chau. Chao.